Muy buenos días, muy buenas tardes. Y muy buenas noches. De nuevo, como decimos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Es un placer saludarles en este momento, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y esperando también que podamos juntos disfrutar de este nuevo trimestre con nuevas lecciones, lecciones que tienen un significado profundo en algunos momentos y actualizados, algunos símbolos específicos, pero también algunas cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo el hecho de la lección de hoy que tiene que ver con el Evangelio Eterno. El Evangelio eterno. Bueno, antes de comenzar me gustaría que oráramos, así que si nos puedes dirigir en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos toca tratar temas relacionados con la eternidad, pero especialmente en un tiempo cuando estamos muy relacionados con los temas que vamos a presentar en este trimestre. Por lo tanto, te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que seas tú el que hables, oh Dios, el que nos eduques, nos enseñes y nos prepares para la venida del gran día que estamos esperando todos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues el Evangelio, ya la palabra de por sí Evangelio, ¿no? Sí. El Evangelio eterno. Eterno. ¿Qué significa? Vamos, no sé si sería buena idea desglosar esto en las dos fases. En las dos. En las dos sí. frases. Las dos ¿Qué frases. cosa significa Evangelio? Sí, Evangelio es buenas nuevas. Ok. Buenas noticias. Ajá. Buenas. Buenas muy noticias. buenas. Escuché hace poco, no lo sabía, no lo sabía para nada, pero escuché hace poco la idea de que la palabra evangelion o evangelio Sí. Era una palabra que usaban los emperadores y los procuradores en Roma para Ajá. cuando llegaban a un pueblo y decían, tenemos un evangelio. Sí. En otras palabras, tenemos una noticia buena. Una noticia buena. Y es que vamos a hacer el acueducto de la ciudad. Digamos. O tenemos un evangelio. Y es que vamos a bajar los impuestos. Bueno, estoy inventándome esas porque en realidad no sé, pero sí es curioso de que escuchábamos la frase y no sabía sobre eso, pero es muy curioso saber que esa frase o esa palabra era usada, evangelio. Y es de entender porque los apóstoles, el mismo Jesús usó elementos que eran conocidos. Cierto. Para revelar algo nuevo. Así que cuando los apóstoles llegaban a un lugar y le decían a la gente, tenemos un evangelio, la gente sabía de qué se estaba hablando. O sea, ya ellos habían escuchado esa expresión antes y era una expresión buena, positiva. Cierto. Les traemos un evangelio. En otras palabras, lo asociaban con algo bueno. Algo bueno. La calle, el camino va a ser reparado. Vamos a tener agua. Vamos a tener un mejor año. Los impuestos van a bajar. El mercado va a tener nuevos permisos. Vamos a tener un nuevo procurador. No sé, cualquier cosa que el imperio relacionaba con una noticia buena. Así que esa noticia, esa idea me llamó mucho la atención de saber o de escuchar esta idea de que la palabra evangelio era usada. Era usada no con motivos religiosos. No, así que cuando los discípulos, los apóstoles, llegaron a diferentes lugares y dijeron, les traemos un evangelio, la gente decía, qué bueno, ¿qué será? ¿Qué será? No estaban esperando una mala noticia. No, es una buena noticia. Y entonces ahí decían que vino un Salvador, y etcétera, y predicaban el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio. Al pasar de los años, creo que la palabra pierde su significado original con respecto al contexto político y social de ese momento. Pero sigue siendo importante. Lo curioso es que no se quedó la traducción al español. No. O no se quedó la traducción al latín o al inglés, no se quedó esa traducción, se quedó la palabra griega. Y esto tiene un peligro. Sí. El peligro de que la palabra pierde el significado de lo que en realidad es. Es. Entonces, cuando llegamos a un lugar y decimos que vamos a predicar el evangelio,
puede ser que alguna persona ni siquiera sepa qué significa una buena noticia. ¿Cierto? Es verdad. Evangelio va perdiendo el significado original de buena noticia y se va mezclando con otros significados, como por ejemplo, Hasta malas noticias. sí, o la iglesia, ¿no? O un asunto de... Sí, muy enclaustrado dentro de una temática. Vengo a predicarles el específica. evangelio y pensamos que es la ley de Dios o Sí. es o algún tipo de cosa que tiene que ver con las doctrinas fundamentales de una religión determinada, Sí. cuando en realidad el sentido original era simplemente eso, buenas noticias. Buenas noticias. Y puede ser que incluso algunos confunden el evangelio con Jesús. Y Jesús es una persona y el evangelio es la noticia de que Él llegó. De que Él, De que Él es nuestro Salvador. Sí, está muy relacionado. No tenemos muy relacionado. la menor duda de eso. Pero tenemos que darnos cuenta de que el evangelio, la palabra en sí, no es otra cosa que una palabra que significa buenas noticias. Ahora, en el contexto del evangelio bíblico, Cierto, bíblico. esa buena noticia, ¿qué es? Es Jesús. Jesús en toda su plenitud. Ok. El amor de Jesús, Ajá. la redención de Jesús, Ok. la salvación eterna. Muy bien. Incluyen las noticias de que Jesús viene otra vez, Muy las lindo. noticias de que los muertos han de vivir. La noticia de que somos condenados a muerte por el pecado, Cierto. pero tenemos esperanza de vida eterna a través de la salvación. Y ¿En también Jesús? dentro de las buenas noticias está Sí. de que el mal también va a desaparecer. De que el mal tiene su final. Y tristemente, Ya. hasta agarrados del mal, Sí. están muchos ángeles y también muchas personas. Ya. O sea, todo es parte de ese evangelio. Ahora, vamos a la segunda parte de la frase. Eterno. Eterno. Esta es la parte más incomprensible Ajá. para una mente O finita. sea, es una buena noticia que es eterna. Eterna quiere ¿Qué decir que significa? no tuvo principio ni fin. O sea, eterno significa que es antes de que el ser humano existiera. Cielo. Eterno significa que no tiene fin. No. O sea, es una buena noticia que nunca dejará de ser buena noticia. Nunca dejará de ser. Cierto. Y esta parte nos hace pensar un poquito, ¿no? En que cuando esta buena noticia, que ya dijimos, es Jesús, es la salvación a través de Jesucristo. Y de hecho Jesús mismo lo dijo, y será predicada esta buena noticia del reino. Cierto. O sea, él especificó, porque obviamente como había la idea de que evangelio puede ser el acueducto nuevo que salió hace poco, y Jesús es más específico, y dice, y será predicado este evangelio del reino. Del reino. O sea, como diciendo, esta buena noticia específica de esto, no de otras cosas políticas por ahí. No, nada. Y será predicado a todo el mundo. Antes de que fuera predicado, antes de que los discípulos lo conocieran, antes de que Jesús mismo lo trajera, ya existía. Ya existía. Háblame un poquito de esto, porque Bueno, lo más interesante de todo esto es la omnisciencia de Dios que entra en juego aquí en esta explicación. A ver. ¿Sabe usted que Cristo murió por usted cuando no existía nada ni de usted, ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos, no existían sus ancestros más inmediatos y hasta menos inmediatos? Ya. O sea que Cristo murió por Luis, por Ever, Ajá. pero ni Luis ni Ever existían cuando Cristo murió por mí y por él. Ya. Entonces, es demasiado incomprensible cómo Dios me amaba o nos amaba, y a ti también, desde antes de existir. Ya en su mente estaba tu nombre, tu Increíble. apellido, estaban tus características, tus genes. Ya. En su mente tú existías hasta el día que tú realmente llegaste a existir, cuando te formaste como un huevo o Ok. cigoto, como dicen los científicos, y llegaste a nacer de tu mamá. Ok. Pero desde antes ya el Evangelio existía, desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por ti, que tú no existías. Ya.
Ahí está la eternidad tan fehaciente que se puede entender desde una manera, pero de otra, en mi mente no cabe la eternidad. Hay un plan hecho y elaborado desde antes de nosotros nacer. Y esa es la parte interesante, ¿no? Interesantísimo. Antes del mundo incluso ser creado de alguna manera, porque si es eterno, es desde la eternidad, es un plan que en la mente de Dios está. Dios conoce todo, fin desde principio, principio, fin. Ahora, O sea, él sabía él sabía la posibilidad de caída, él conocía la caída, por lo tanto sabía del plan de redención, crea el plan de salvación, crea la buena noticia de la salvación en Jesús desde siempre. desde siempre. Es incomprensible para nosotros, pero es la realidad. Es la realidad. Y por eso este mensaje de los tres ángeles incluye como parte integral el Evangelio y le pone apellido, el Evangelio eterno. Ahora nos podemos preguntar, Ajá. ¿no tendrá un límite el Evangelio? La noticia, la buena noticia, ¿no tendrá un límite? Cuando Cristo venga, cuando nosotros ya estaremos disfrutando de la eternidad, Ajá. ¿seguirá siendo una buena noticia? Bueno, sí, una buena noticia para contarla por toda la eternidad. Una buena noticia de algo que ya pasó, Ajá. pero que sigue vigente, Sí. porque estaremos disfrutando de esa buena noticia que pudimos compartir con otros durante nuestra existencia, Ya. y la vamos a compartir allá como un hecho realizado y también probado Amén. por la eternidad. Amén. De hecho, esa es la identidad que que tenemos. Tú decías contarlo a todo el mundo, mantenerlo y contarlo siempre. El siguiente slide, vamos a presentarlo en pantalla, habla un poquito de la identidad de Israel. Sí, Israel tenía un lema, vamos a decir así, un lema, que el folleto lo menciona y queremos también mencionarlo nosotros. Ajá. Conocido por la Shema. Ok. Shema quiere decir escuchar. Ya. Y entonces, allí en Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel. O sea, Shema Israel. Shema Israel. Ajá. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ujú. Esa palabra que aunque no viene encuadrada en el tema central de la lección, sí queremos aclararla un poco, Ajá. porque existe mucha confusión hoy día precisamente sobre si Dios es uno, si es tres. Y esto a modo de paréntesis, no es un tema específico de la lección, pero un paréntesis. Pero un paréntesis que queremos hacer. Ajá. La palabra ejad, que es la palabra utilizada como uno, en el hebreo, específicamente es una palabra que indica no uno de unicidad, sino uno de unidad. Ya, sí. Ok. Por ejemplo, cuando dice en la Biblia que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, ahí aparece la palabra ejad. Ejad, o sea, que es uno de unidad. Es uno de unidad. O Y sea, ahora, que el hombre curioso- y la mujer curioso- iban a ser una sola Curioso cosa. que Dios Pero dice eran que dos personas. Dios uno es con esa palabra, porque es como decir que no es una persona individual, sino que es Una unidad. una deidad. O sea, que por eso creemos en la Trinidad. Ajá. Sí creemos, sí es una doctrina que algunos se la inclinan o se la indican a la Iglesia Católica, Ya. pero realmente es una palabra bíblica. Y Bueno, ese fue el eso- paréntesis. Ahora, ese fue el paréntesis. el detalle con esto, ¿por qué la lección lo menciona? Porque, bueno, como ellos tienen su propia identidad, o tenían y tienen todavía su propia identidad, Sí. pero es una identidad que, de acuerdo a la misma Biblia, ellos la tenían muy cerca de ellos. Oh, lo repetían la repetían constantemente. continuamente, se la repetían a sus hijos. De hecho, ellos tienen todavía cosas que se ponen en la frente o se ponen en el costado, Y en en la mano, que contienen estas palabras. Bueno, ¿qué les parece si decir
que asimismo el evangelio, Sí. la buena noticia, también debería ser repetida continuamente a través de todo el tiempo. Y del mensaje de los tres Y, ángeles. y obviamente este mensaje debiera ser parte de identidad. Es un mensaje complejo, tiene varias cosas. Sí. Es un mensaje con varias partes, pero una parte integral de este mensaje es la buena noticia La buena noticia. del evangelio en Jesús, en la salvación. Y yo quiero que aquí hagamos una pequeña pausa, porque existen muchos grupos dentro de nuestra propia iglesia incluso que dice que no se predica mucho sobre el mensaje de los tres ángeles. Sí. Y se refieren a la caída de Babilonia, se refieren a la caída de esta institución corrupta, una falsa iglesia, y definitivamente es parte del mensaje Es el segundo y debe ser predicado. mensaje. Pero cuando dicen que no se está predicando el mensaje de los tres ángeles, están obviando que muchas y repetidamente sí predicamos sobre el evangelio eterno, Seguro. que es parte del mensaje de los tres ángeles. Quizás podrían refrasear un poco el asunto y decir que no se predica completamente todo el mensaje de los tres ángeles También cierto. tan a menudo como se predica sobre el evangelio. La gran razón, y quizás, y yo entiendo una gran razón aquí, número uno es, si usted es de los que ha escuchado que la iglesia adventista no predica mucho sobre el mensaje de los tres ángeles, le aconsejo que lo primero que haga es ir a Apocalipsis y leer el mensaje de los tres ángeles. Seguro. Número dos, que estudie sobre qué significa el mensaje de los tres ángeles, porque muchas personas piensan que es solamente hablar del papado Sí. o hablar del Papa Francisco. Sí. Y eso no tiene nada que ver con solamente predicar de eso con el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es complejo, tiene muchas secciones y funciones. Y si usted no lo entiende, piensa que es una iglesia que se ha alejado de ese mensaje. Bueno, pues quiero decirles que hoy estamos hablando del mensaje de los tres ángeles, porque estamos hablando del evangelio eterno, que es parte del mensaje de los tres ángeles. Y el evangelio no es otra cosa que la buena noticia de que Jesús es tu redentor y tu salvador. Amén. Amén. O sea, sí estamos hablando de del mensaje de los tres ángeles. Y yo creo que es un mensaje de esperanza. De esperanza. Bueno, podría ser interpretado para muchos. Vamos a poner el slide de una buena vez, también como malo, ¿no? Como malo. Hay algunos. A ver. En la vida hay que enfocarse. Miren, escuchen bien esto, hermanos, porque es importante. Ajá. Cuando una mujer está en estado por primera vez, ya por segunda o tercera ya sabe lo que le espera. Sí, ya por lo menos estamos Pero acostumbrados. cuando ¿no? una mujer está en estado por primera vez, las personas que se acercan a ella generalmente le hablan del bebé o de los dolores del parto. Ok. ¿Entiende? Porque la noticia, la buena noticia es que esa muchacha joven o también medio adulta, si es que se atrasó un poquito en tener un niño, la buena noticia es que va a tener un hijo o una hija. Ya. Ahora, también dentro de ese paquete están los dolores del parto. Sí, están los dolores del parto. ¿Que se le debe decir que hay dolores de parto? Sí, se le debe decir. Sí, se le debe decir que debe hacer algunos ejercicios para el dolor de parto. Para evitar que el dolor no sea tan grande. Pero que el 90% del mensaje sea el dolor de parto. Eso no y es que aplicable. El 10% del mensaje sea el niño, tampoco es aplicable. Ninguno de los dos. Yo diría que lo contrario. El 90% debería ser el gozo del niño. El gozo de un niño. De tener a su hijo, de amamantar a su hijo, y un 10% o un 20% en preparación y demás para el dolor de parto. Porque imagínense ustedes, si usted de las 24 horas, de las 8 horas que tenemos más o menos disponibles, ¿no?, en el día, usted le va a hablar 6 horas sobre el dolor de parto y 1 hora o 2 horas sobre qué maravilloso es tener un niño. Cuando llega al final del término y vaya a parir esa persona, está traumatizado. Está tan traumatizado que posiblemente le estorbe hasta disfrutar. Pienso que debería ser más concentrado en el mensaje de esperanza que en el mensaje de desgracia. Pero eso no significa que no se predique sobre la parte negativa, porque en todo esto tenemos también el hecho de que si hay una buena noticia,
y esto tenemos que tenerlo claro, si hay una buena noticia, significa que hay una mala noticia. Seguro. Porque Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. si buena para uno y mala para O otro. sea, por ejemplo, si yo digo que si hay una buena noticia de que estoy sano, es porque existe una mala noticia de que podría estar enfermo. Sí, Si yo tengo una buena noticia de que entró dinero, es porque podría haber una mala noticia de que estoy en bancarrota. cierto. Y si hay una buena noticia de que Jesús es mi Salvador, entonces porque hay una terrible noticia, malísima noticia, y es que estoy perdido sin Jesús. Sin Jesús. Que soy un pecador condenado a muerte. Esa es una mala noticia. Esa es la mala noticia. O sea que si existe una buena noticia, Cierto. si existe un evangelio, es porque hay una mala noticia dándonos vuelta alrededor. Pero aún así yo pienso que el énfasis debe ser la buena noticia. Cierto. Y la esperanza, sí. Yo me he concentrado en estos tiempos Ajá. pensando mucho en los impíos. Ok. En la mente de Dios no existe el odio. Cuando ustedes oigan que Dios odia, no lo escuchen. Ya. Porque incluso, aunque lo diga una persona autorizada o un profeta, Sí. lo que está usando es una terminología Ya. humana. Ajá. Le Sí. está dando a Dios frases, Y de características. de hombres. Sí. Ajá. Porque Dios no odia, porque Dios es amor. Y si es amor, no puede Ya. odiar. ¿Por qué no odia? Porque es amor, señores. Y Sí. por una misma fuente, el mismo Jesús dijo que no puede salir agua dulce y salada. Ya, bueno. O sea, si por la fuente, la mente de Dios solo sale amor, porque Él es amor. Así que tenemos que... Pero hay algo muy importante. Ajá, a ver. Que Dios no se va a estar riendo y gozando la pérdida de los impíos. Los impíos van a perder la vida eterna. Ya. Los impíos no van a disfrutar cuando Cristo venga. Van a pedir que las montañas los escondan Sí. de la venida del Señor. Sin embargo, eso no creo que sea un gozo para los redimidos. Ya. Porque en el corazón de los redimidos, cuando sea transformado en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, Sí. seremos transformados y esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. No va a existir el odio en nuestras vidas como para decir a los impíos que lo tendremos casi alrededor de nosotros, sufriendo los castigos del fuego eterno y nosotros gozándonos porque lo estamos mirando quemándose. No, claro. No es así. O sea, Hay paz porque sabemos que somos salvos, pero también no necesariamente nos alegramos del dolor. Y yo creo que tenemos que ser transformados y tendremos que ser transformados. Seguro. Lo sabemos, ¿no? Seguro. Porque de lo contrario, el dolor también sería terrible de ver a las personas perdiéndose cuando uno está salvo. Es doloroso. Ahora, muchas veces Apocalipsis asusta un poco, ¿no? Por el hecho de los símbolos, por el hecho de tantas cosas que se ven terribles allí, ¿no? Y aunque ya dijimos, no es que nos alegre el hecho de que alguien sufra, sí nos alegra una cosa, y es que si nos refugiamos en esa esperanza linda y en ese evangelio, en esa buena noticia que es Jesús y su salvación, pues no hay nada que temer. Por supuesto. Así que es de esperanza. Vamos a leer el texto tal como lo dice, el evangelio eterno. Esa frase del evangelio eterno. Apocalipsis 14, Ajá, 6. está en pantalla. A ver cómo dice. Está en pantalla. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel Ajá. que tenía el evangelio eterno. Está con letras rojas para que lo puedan leer bien ahí. Sí. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí termina el versículo 6 y los demás los vamos a ir estudiando en las posteriores lecciones. Después. O sea, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Muy bien. Dice el espíritu de profecía. Y es bueno leerlo porque está muy interesante. Ya. El evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro con esperanza. Ya. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre
por poder estar con nosotros para siempre. Qué cosa más linda. Interesante, ¿verdad? Muy Dios, lindo. Dios sufre. Muy lindo. Y quiero decirle, y cuando Él destruya a los impíos, no va a ser una destrucción por odio. Dios aún va a destruir a Lucifer y a sus seguidores, a Satanás, Sí. lo va a destruir con dolor. Sí. No va a ser por odio, va a ser por amor. Exactamente. Y asimismo tampoco deberíamos nosotros gozarnos con la idea de que estoy bien, pero los demás no. Deberíamos estar más bien preocupados por eso, ¿no? Seguro. Al punto de ir y predicar. Por eso. Por Vamos a eso ese debiéramos slide. ir. Sí, vamos a ese Esa slide. es la función. La función de ir y predicar no debe ser un cumplimiento de un mandato solamente. Ya. Debe ser un deseo innato en todo aquel que Cristo ya reina en su vida. Ya. Esa persona no debe tener tener esto como una presión, como algo que se le está exigiendo, sino como algo que le nace de su corazón. Id y predicad el Evangelio. Las buenas nuevas debemos predicarlas Ya. a viva voz. ¿Por qué? Porque estamos rescatando a personas por las cuales Cristo murió y que ahora en este momento están perdidas. Y aquí tenemos que hacer la pausa que siempre hacemos con respecto a cosas interesantes sobre la predicación. Número 1, Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Él habilitó a los discípulos para hacerlo. Ellos hablaron en idiomas diferentes, etc. Por otro lado, existen muchos medios de predicar ese evangelio. El evangelio se predica con palabra, se predica sin palabra. No es una obligación, debería ser algo que nace. Es producto de esa buena noticia. Si yo estoy convencido de mi buena noticia, si estoy convencido de que Jesús me ha salvado, si estoy convencido y lo siento y siento la alegría de tener esta buena noticia, la quiero compartir, pues la quiero compartir. Y la voy a compartir no solo con palabras, la voy a compartir también con hechos, con la vida. Con la vida. Con la vida diaria, con el modo de vivir. Y no consiste, hay algunas personas que se van a los extremos siempre. Cuando dice ir por todo el mundo no quiere decir que yo haga mis maletas ahora y bueno, me voy para la China. Y entonces cuando ya estoy 3 meses en la China, dice me voy para Corea. Y podría ser una situación, y podría ser una persona específica. Podría ser una situación particular. Pero no olvidemos de que Jesús está hablando con un grupo de discípulos, nadie conocía sobre esto, y les está diciendo a ellos específicamente, tienen que salir a todo el mundo. Hoy día existe presencia en muchísimos países, donde cada cual está haciendo su granito de arena, su parte en predicar este evangelio alrededor, a la gente que son su círculo de acción. No solo la iglesia adventista está predicando el evangelio, y ese es otro punto que me gustaría Eso es importantísimo. Porque el detalle es que el evangelio no le pertenece a nadie. No le pertenece El a nadie. evangelio no es propiedad privada. El evangelio no es propiedad, no es un copyright de la iglesia adventista, bautista, pentecostal o católica. No lo es. El evangelio es de Jesús. Es la buena noticia de Jesús como mi Salvador y Señor. Así mismo es. Por lo tanto, lo predica muchísima gente que no guarda el sábado. Lo predica muchísima gente que come carne de cerdo. Lo predica muchísima gente que habla idiomas que ni siquiera entendemos, porque lo predican a la gente que está alrededor de ellos. ¿Cierto? Tenemos que tener la mente clara. La iglesia adventista, por ejemplo, hace un esfuerzo enorme en transmitir a través de la tecnología. Dicho sea de paso, ese es otro punto que pusimos ahí en el slide. La tecnología no la inventó Satanás, la tecnología la usa Satanás. Porque la tecnología, de hecho, si estamos hablando de tecnología, no estamos hablando solo de tecnología digital, que es la que más conocemos hoy día, celulares, iPads, tabletas, etcétera. Estamos hablando de tecnología en general. La radio es tecnología. La radio es tecnología. La televisión es tecnología. El satélite es tecnología. La internet es tecnología. Y son medios poderosísimos que están llegando a donde no podríamos llegar si no existieran. O sea, ya hoy día usted no necesita estar físicamente en un país para llevarles a ellos
la noticia del Evangelio. La gente tiene acceso a celulares. Estos programas lo están escuchando desde España. Desde diferentes, Por decir un países. país. Y no sucedería Y si lo no están fuera viendo. por la tecnología digital de hoy día. O sea que hay muchas cosas donde esta tecnología es una gran bendición, que puede ser una maldición para muchas también, porque no es el hecho en la tecnología en sí, es el hecho de cómo se usa, ¿no? Pero el detalle con esto es que, y quiero que lo tengamos claro, a pesar del esfuerzo enorme que nuestra iglesia adventista del séptimo día hace para que el mensaje de salvación llegue a la gente alrededor del mundo, programas de televisión, de radio, satelitales, cables, internet, imagínese usted cuánto, YouTube, Barcos, lo que sea. se trasladan barcos Exactamente. adventistas. Exactamente. Solamente estamos haciendo un pequeño granito. Sí, ADRA Internacional. Hay muchas personas que no conocen del Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio no estoy hablando de la iglesia adventista, bautista o pentecostal. Estoy hablando de que Jesús existe. Cierto. Hay personas en este mundo que no saben eso. Y que nos ama. Y que no saben de que existe salvación a través de Jesucristo. No conocen absolutamente nada de eso. Entonces, cuando viene una misión como esta, todas las ayudas son necesarias. Una vez los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, hay una gente ahí que no son parte de este grupo. Sí, que no son de nosotros. Y están haciendo milagros. Y están haciendo cosas, pero ¿por qué, maestro? Y Jesús le dijo, básicamente les dijo que lo dejaran tranquilo. Que lo dejaran tranquilo. Porque que el que no era con él, contra mí es. El que no era con él, contra él. Y el que no era contra él, con él es. Con él es. En otras palabras, Jesús les dijo, hay mucha gente que no son de este redil. Que son mías. Pero son parte mía. Ok, entonces, si hay alguien que habla mandarín y por allá está predicando de que Jesús es Salvador, bueno, puede ser que todavía fume, pero aún así está predicándole de que Jesús es el Salvador. Quiero darle la noticia a usted. Está dando la buena noticia. Y quiero, si usted tiene problema del corazón, que se siente tranquilo, quiero dar la noticia que sí está predicando el Evangelio. Cierto. Está predicando la buena noticia de que Jesús es su Salvador, con un tabaco en la boca. Porque al fin y al cabo, el núcleo de esa buena noticia no es evitar el cáncer del pulmón. No. Eso sería parte de un gran programa que complementa todo. Que complementa. Pero el núcleo de la buena noticia del Evangelio es que somos condenados a muerte, con cáncer, sin cáncer, con tabaco, sin tabaco, somos condenados a muerte por el pecado. Y la buena noticia es que Jesús es el Salvador y la solución a ese grave problema. Cierto. Entonces puede ser que necesariamente el Evangelio no se esté predicando estilo adventista, pero se está predicando y se está predicando en muchas regiones. En muchas regiones. Y le damos gracias a Dios por eso, porque Jesús dijo, será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo. Por lo tanto, hermanos, amigos y hermanos adventistas del séptimo día y no adventistas, no le hagamos la guerra a la tecnología. Algunos ven a los pastores predicando con iPad, con celular, y piensan que no tienen que llevar el libro, la Biblia. Hermanos, la Biblia no es un libro, la Biblia no es un papiro, la Biblia no es un pergamino. La Biblia es la palabra de Dios, esté donde esté. La Biblia hoy día está llegando a la gente a través de ondas electromagnéticas, ni siquiera materiales. O sea, usted no la ve, pero la recibe un equipo y ese equipo lo ve la persona. Este video se va a transmitir a través de un sistema que es digital. Es digital. Que recorre el mundo entero. Quiero decirle, se recorre a la mitad del mundo, se recorre a través de fibra óptica. Sí. Si usted no sabe qué es fibra óptica, puede buscar en Google qué cosa es fibra óptica. Son impulsos de luz. Y los impulsos de luz tienen un código y ese código lo interpreta el otro lugar y recibe la señal que estamos nosotros transmitiendo. Miren, ya no es papel y lápiz. Es de todo. Es papel y lápiz, sí. Y también es ondas electromagnéticas. Y también es videos a través de fibra óptica o impulsos de luz. O también puede ser señales satelitales, puede ser de múltiples maneras. El punto aquí es que el Evangelio tiene y debe ser
debe ser predicado. Predicado. Bueno, tenemos que seguir adelante porque el tiempo se nos está yendo y nos vamos a la pregunta. A la pregunta. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¿Cómo dice la pregunta? Léela. Dice, Apocalipsis 14:6 nos habla del Evangelio eterno. Ujú. Eso significa que, 3 puntos suspensivos. Desde la eternidad. Ajá. Inciso A, Ujú. que desde la eternidad, Dios, habiendo previsto la entrada del pecado al universo, ya había preparado un plan de rescate, dando su vida en la persona de su Hijo para redimir a los pecadores. Ok. Inciso B, que en el cielo y en la tierra nueva seguiremos predicando a los pecadores que se arrepientan, porque aún hay esperanza. Inciso C, ninguna de las anteriores. Bueno, mientras ustedes determinan la respuesta, vamos a saludar, como siempre hacemos, a las personas que nos saludaron la semana pasada. Salimos al aire en Green Acres y en vivo, y ahora pues estamos saludándolos. Magali González, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dice ella, buenos días hermanos, pastores, feliz sábado, Dios les bendiga. Gracias por explicarnos claramente las lecciones de escuela sabática. Un saludo para ti, Magali, un gran placer. María Elena Nieto dice, qué bello himno, quizás escuchó un himno en algún momento, no sé, de la escuela sabática o del culto de adoración. Culto de adoración. También tenemos a Arelis Acosta, que nos dice, feliz sábado, Dios bendiga a los pastores Prieto. Arelis, que Gracias, Dios te bendiga Arelis. a ti y a tu Igualmente. familia también. Mi tía Belkis, desde allá de Cuba, Cienfuegos, Besito. feliz y bendecido sábado. Melanie Abigail, desde Ecuador, desde Trujillo. Melanie Abigail Gómez Trujillo, desde Ecuador, I'm sorry. Amén. Y Dios dice, le bendiga. feliz sábado, mis queridos hermanos, que Dios te bendiga, Melanie, parte nuestra. Sí. Llevas muchos años, ya desde que comenzó la pandemia, Desde que comenzó ella se la conectó pandemia. con nosotros desde el mismísimo comienzo. Lina Galeano, que nos dice, muy buenos días, bendecido sábado. Magda Lago, que nos dice, feliz santo sábado, día del Señor, desde Tampa. Desde Que Dios te Tampa. bendiga, Magda, hablando de la tecnología, ¿verdad? Con la Diferentes tecnología. partes. Y pues Ecuador, Tampa, y tengo aquí a la Reina Bella que nos dice aleluya, y también nos dice que el Dios poderoso les bendiga siempre. Gracias, Isaí igualmente. Castillo, que también nos saluda, y también Aurora Santana, que también nos ha saludado. Y bueno, no deje de saludarnos, no deje de comentar, porque cuando usted comenta nos enteramos. Así Si mismo. no, lo que vemos es un número. Pero si usted nos comenta, nos enteramos. Bueno, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿La A, la B o la C? Y la respuesta es la A. Ok, muy bien. Desde la eternidad, Dios, habiendo previsto la entrada del pecado al universo, ya había preparado un plan. Desde la eternidad, por eso es el Evangelio. Por eso es el Evangelio es eterno. El Evangelio eterno. Bueno, vamos a ir concluyendo y vamos a hacerlo con qué significa la idea de un movimiento. Sí, O sea, un movimiento versus iglesia, movimiento versus otras cosas, ¿no? Y es un movimiento, en este caso, de misión, un Sí, movimiento que tiene misión. Háblame un poquito sobre esto. Sí, en el siglo XIX Ajá. surgió un movimiento grande a nivel mundial. Fue, sí, en Estados Unidos, pero alcanzó casi todo el mundo. Ya, un gran despertar Un se grande- llamó un el gran Great despertar. Awakening, yeah. La Asociación General envió al primer misionero a Europa. En este caso sí fue una persona que fue al mundo, aparte del mundo, a predicar. Y era lógico porque estaba Sí. en el comienzo de un nuevo movimiento. Cierto. O sea, siempre que es así, hay que moverse, hay que salir, claro, por Se supuesto. trata del pastor John Andrews. Él era el hombre más capaz de nuestra fila. Fue un hombre que tenía una capacidad intelectual tremenda. Ya. Hablaba por lo menos 7 idiomas. Imagínese usted, ¿no? O sea que estaba capacitado para comunicarse con las personas de diferentes hablas. Ya. Es muy importante eso. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Imagínese Era un hombre usted. que tenía una capacidad tremenda. Y A veces tenemos problemas para memorizar un texto, ¿no? El hombre se sabía el Nuevo Testamento. ahora uno se pregunta, cuando un médico está muy especializado, Ajá. Ujú. ¿a dónde va? Bueno, si está, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Sí. no lo mandan a África
a dirigir un hospital. No, ¿verdad? No, lo mandan al mejor hospital que existe en el país. Claro, sí, sí. Porque si está capacitado, ese médico, nadie lo quiere soltar. Ya, claro. Sin embargo, aquí, mirado desde el punto de vista evangélico real, Sí. ¿qué hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Curioso, ¿no? En vez de quedarse con un hombre de tanta capacidad y ponerlo en una de las iglesias más grandes de nuestro país, lo envía y él va por amor Sí, sí. a otros países del mundo a predicar el Evangelio. ¿Qué le parece? Bueno, yo veo una similitud con los discípulos, los apóstoles, porque yo creo que uno de los más capacitados de los apóstoles era Pablo. Sí, era Pablo. Y Pablo no paró. Él se movió de lugar en lugar, y siguió alrededor. En lugar de estar en Jerusalén, que era el sistema neuronal de la iglesia, cristiana primitiva, ahí estaban los apóstoles, el concilio. Se le llamaba el concilio de Jerusalén precisamente por esa razón. No, Pablo siendo uno de los más capacitados, no se quedó allí. Él iba y se movía alrededor. Y pasó mucho trabajo. Aquellos no eran avión, ni en helicóptero. Nada de eso, nada de nada. No. Era por mar generalmente. Lo que significa que este esfuerzo de predicar y diseminar la buena noticia de Jesús es un esfuerzo conjunto de todo el mundo. Del más capacitado, del menos capacitado, del que tiene todas las capacidades mentales y académicas y el que no las tiene, porque hay muchos modos de hacerlo. Mira, usted ve a una iglesia, una ciudad como Green Acres o una ciudad como West Palm Beach, y usted dice, bueno, ¿qué hacemos los hispanos acá? Bueno, los hispanos estamos impulsando muchas cosas alrededor. ¿Qué hacemos cuando una persona se acerca a nosotros y no habla español? Pues le hablamos en inglés. Siempre va a haber alguien. No sé si te acuerdas de aquella vez que nos visitaron unos coreanos. Unos coreanos. Venían de Corea. Y yo me recuerdo que una de las ocasiones agarré mi celular, para eso es la tecnología, ¿sí o no? Para eso es la tecnología. Agarré mi celular y busqué allí en el Translate. Los celulares tienen traductores, ¿no? Y ¿Traductores? Puse, ellos entendían un poco de español y yo les puse una frase y se las enseñé en coreano y ellos pudieron verlo en coreano las cosas, ¿no? No teníamos a nadie que pudiera traducir al coreano, porque imagínense, es un idioma poco común en esta zona del mundo. Pero por lo menos hacemos el esfuerzo. Cuando alguien llega hablando inglés, se le traduce en inglés. Tenemos una clase de escuela sabática que cuando la mayoría de las personas están en inglés, la conducimos nosotros y se da en inglés esa clase. E intentamos de alguna manera en el círculo que es nuestro círculo de acción. Usted no tiene que ir tan lejos. Usted tiene el círculo suyo de acción. Personas que confían en usted porque son su familia. O personas que están alrededor suyo porque están en su centro de trabajo, están dentro de su círculo de influencia. A esas personas, con palabra y sin palabra, se les puede decir y se les puede anunciar la buena noticia. Así mismo es. ¿Verdad? No tenemos necesariamente que ir al otro lado del mundo, pero hay algunos que han tenido que hacerlo. Y este es el ejemplo de este hombre. Bueno, estamos llegando al final, ¿sí o no? Creo que ya estamos llegando al final de nuestra lección. Sí, eso es. Y yo creo que hemos cubierto lo que queríamos decir. Sí. El Evangelio, número 1, la buena noticia. La buena noticia. No lo confunda con comer gluten versus comer carne. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Eso complementa la vida de un cristiano, complementa la vida de una persona que se ha entregado a Jesús. La vida saludable. Pero ese no es el evangelio. No confunda el evangelio con observar el sábado, porque aunque complementa y es un resultado, de obediencia de Jesús en el corazón, no es el evangelio. El evangelio es simple. El reino de Dios ha llegado. Ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Hoy día se le podría traducir en un idioma un poquito más moderno. El gobierno de Dios ha llegado. Ha llegado. La nación de Dios ha llegado. Y es básicamente la idea de que aunque vivimos en este mundo de pecado, condenados a muerte por el pecado, no somos de este mundo. No somos ciudadanos de un reino mejor, de un gobierno mejor. Cierto. Somos ciudadanos, tenemos un pasaporte
que es diferente diferente. y es el pasaporte de Jesús, Jesús es el pasaporte. de su sangre que nos redimió del pecado Así y mismo que es. nos ha dado vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Y evangelio. ese evangelio debe ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Así como los judíos tenían la Shema, que las repetían a tiempo y fuera de tiempo, las repetían en sus casas, donde quiera que estaban, la colgaban en sus frentes, en sus manos. Bueno, pues yo creo que es hora de que nosotros también llevemos esa buena noticia Esa a buena aquellos noticia. que están en nuestro círculo de influencia. Creo que lo hemos dicho todo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y yo espero que nos podamos ver muy pronto en la siguiente transmisión, pero sobre todo que podamos vernos muy pronto En la patria en aquel celestial. lugar donde la buena noticia la veremos alrededor durante todo el tiempo y como es una buena noticia eterna, Buena noticia. es una buena noticia para siempre, es el evangelio eterno, pues estaremos disfrutando de esa buena noticia Con nuestros amados que perdimos. por toda la eternidad. Que Dios te bendiga Amén. y hasta la próxima. Hasta la próxima.